Romanos capítulo 11. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. Nota: Pablo se señala a sí mismo como un ejemplo del hecho de que hay un remanente de Israel que ha sido salvo. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Nota: Israel alude aquí a la mayoría que es judía desde el punto de vista étnico, incluyendo su liderazgo reconocido, habiendo fallado en obtener una correcta relación con Dios por sus propios esfuerzos. Se endurecieron, la incredulidad persistente y obstinada hizo caer la justicia de Dios sobre ellos. La salvación de los gentiles, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Nota: la incredulidad de Israel abrió la puerta de las oportunidades a los gentiles. El propósito de Dios es que cuando los judíos incrédulos vean a un gran número de gentiles volverse a Cristo, se pondrán celosos, se arrepentirán y vendrán a la fe. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Nota: Pablo comienza a abordar un tema al cual retornará en versículos 15, 23, 24, 25 y 26. Dios ha planeado que en el futuro habrá una reunión masiva del pueblo judío en tanto aceptan a Cristo y se reconcilian con Dios. Este futuro avivamiento de la fe entre el pueblo judío es denominado aquí su plena restauración, su admisión, el ser injertados en su propio olivo. Muchos especialistas creen que el Nuevo Testamento no especifica el momento exacto de esta reunión. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Nota: Pablo advierte a los gentiles contra la jactancia, el orgullo y la arrogancia, en razón de que ellos son un olivo silvestre injertado a causa de la incredulidad de Israel. Dinámica del reino, la iglesia y el Israel de hoy. Profecía. Si bien es cierto que en lo fundamental existen dos diferentes posiciones proféticas acerca del futuro de Israel, hay solamente un punto de vista bíblico con respecto a la actitud del cristiano hacia el pueblo judío. Primero, la Biblia nos llama a honrar el hecho de que, habiendo sido ellos el instrumento nacional por medio del cual la bendición mesiánica vino a la humanidad, según 9, 4, 5, se debiera bendecir a toda la nación judía, Génesis 12, 3, orar con pasión sincera a favor de ellos, Romanos 10, 1, y estar listos para dar testimonio a cualquier judío con tanta espontaneidad y sencillez como lo haríamos ante cualquier otro ser humano, 1, 16, 17. Segundo, no se puede decir que el mandato bíblico de orar por la paz de Jerusalén, Salmo 122, 6, ha sido abrogado, aun cuando el texto de este salmo se centra en el templo de la antigua Jerusalén. La encomienda no se debe eliminar. Aquellos que toman este texto en serio ven el orar por Jerusalén como una responsabilidad de constante preocupación porque Dios extienda su mano de protección y de gracia providenciales, en particular sobre la nación de Israel, distinta a la del párrafo 1, el cual se refiere a los judíos de todas partes. Es sabio que los creyentes no se muestren indiferentes hacia Israel, ya que la evidencia de toda la historia demuestra que Dios no se ha olvidado de este pueblo. Romanos 11, 23, 24. La restauración de Israel, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nota: el rechazo de Israel es temporal hasta que todos los que van a ser salvos entre los gentiles depositen su confianza en Cristo. Entonces la salvación vendrá a un mayor número de judíos, de la misma manera que ha sucedido con otros pueblos a través de los siglos. Una respuesta de fe a la predicación del Evangelio de Cristo. Riqueza literaria, endurecimiento. Endurecimiento, callosidad. La palabra es un término médico que describe el proceso por el cual las extremidades de huesos fracturados se fijan mediante una osificación o callosidad petrificada. Algunas veces se refiere a una sustancia dura en el ojo que lo ciega. Si se la usa metafóricamente, sugiere insensibilidad o ausencia de percepción espiritual, ceguera espiritual, endurecimiento. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Nota: y luego, esto es de esta manera, de la forma que se ha dicho. Todo Israel no significa que todo judío que haya vivido será salvo, porque Pablo no enseña eso. La frase debe ser entendida igual que la plenitud de los gentiles, versículo 25. Pablo está hablando pues en sentido colectivo. Habrá un poderoso giro de parte de los judíos hacia Cristo. Aunque muchos especialistas creen que el Nuevo Testamento no especifica el momento de la reunión de Israel, otros ven aquí una posible referencia a la declaración de Pablo: vendrá el libertador. Apoyándose en esta última interpretación, descubren en esta cita de Isaías una referencia al regreso de Cristo. De ahí que muchos judíos, al ver y escuchar la verdad del Evangelio durante la gran tribulación, aceptarán al Mesías a su regreso. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nota: Dios es fiel a la promesa del pacto que dio a sus padres, y lo cumplirá. La palabra, porque muestra que el versículo 29 es una razón dada para demostrar la veracidad del 28. Mientras que los dones y el llamamiento de Dios alude directamente a los privilegios de Israel, algunos consideran que lo dicho en el versículo 29 se refiere a dones espirituales. Otros, por el contrario, citan pasajes como Jueces 16:20 y primer libro de Samuel 16:14 para indicar que uno puede perder el derecho a esta dádiva especial. Versículo 30.
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Nota final. Después del más extenso argumento teológico del Nuevo Testamento, Pablo reflexiona sobre la asombrosa sabiduría y ciencia de Dios en su plan de salvación y deja que irrumpa una alabanza espontánea, insondables, imposible de ser plenamente descubiertos o comprendidos por nosotros. Todas las cosas, el universo, nosotros, nuestra salvación y todo lo demás, todas son cosas de Dios y obran sostenidas por su poder y en último término para su gloria. La respuesta apropiada de toda criatura es brindar a Dios gloria por los siglos.